Pero antes, quiero recibir con un fuerte aplauso a Rafael Marco Agudo. Rafael, estás en tu casa, amigo. Gracias. Bienvenido. Rafael, lo primero que tengo que decir, antes de escuchar tu testimonio, que es tremendo, es agradecerte sinceramente que estés con nosotros. Porque te vas a abrir, nos vas a contar una serie de cosas que no tiene que ser fácil contarle a la gente. Rafael. No, la verdad es que no. Cuesta mucho tiempo decidirse y al final cuando decides hacerlo es porque te das cuenta que hay otras personas que han pasado por el mismo trance y que pueden pasar por el mismo trance y lo que quieres de alguna forma es que la afronten con un poco de valentía, ¿no? Que sepan que no es a ellos solos a los que les ha ocurrido y que, bueno, y que hay esperanza, ¿no? A mí lo primero que me gustaría decir para todos nuestros espectadores, yo conozco a Rafael, le conozco previamente del día de hoy. Hay que decir que Rafael, si algo puede distinguirse de él, es que es una persona cabal y sensata. Una persona absolutamente normal, con una vida normal, jamás ha optado por estar en los medios de comunicación, con lo cual yo, sinceramente, me van a permitir que haga de avalista y que les diga que el mensaje que nos va a decir él o que nos va a transmitir él puede estar contaminado por cualquier cosa, menos por ambiciones personales, afán de notoriedad o cualquier otra cosa. Porque es una persona, como les digo, absolutamente cabal. Rafael, vamos a empezar un día, te vas al gimnasio, a Helios, estás haciendo deporte, tienes en ese momento 52 años, ¿y qué es lo que te ocurre? Bueno, pues he de empezar por decir que esto fue el día 12 de febrero de 2012 y ocurrió a las 12 del mediodía. Primera, que quizá es una casualidad, pero es el primer dato que ya van a ir viendo la cantidad de casualidades que se van a llegar a acumular, cuando quieras. Bueno, pues como tú muy bien dices, hice una clase de spinning. Sí. Allá sobre las 11:15 por ahí. Todos los médicos siempre han insistido mucho en que yo tenía que haber notado pues, algo previo, ¿no? Algún dolor en el brazo, alguna presión en el pecho, algún dolor de estómago, pero yo no noté nada. Yo solamente noté como una succión así interna y de momento me paré un poco, pero no le di importancia. Bajé el ritmo, seguí haciendo la clase hasta que terminé, que terminó sobre las 11:30. Cuando terminó, pues salí fuera, hice unos estiramientos y porque acto seguido tenía que ir a trabajar y tan normal, ¿no? Hasta que en un momento dado, pues, no sé, como si me hubieran puesto un velo delante de los ojos y se hizo todo oscuro y bueno... Tú caes inconsciente en el suelo. Sí, sí. Yo recuerdo además ese día, llegué al gimnasio y claro, no se hablaba de otra cosa. Ha pasado esto, Claro. estaba tan tranquilo y de repente cayó fulminante al suelo. Exacto, así fue. ¿Qué es lo que te estaba ocurriendo? ¿Qué tenías? Pues lo que los médicos dijeron fue que había sido una disección aórtica de grado 1. Es decir, la aorta se te había cortado, literalmente. Sí, en los informes médicos ponía una rotura hasta prácticamente los riñones de 8 por 7 centímetros. Estamos hablando de una enfermedad o de una situación que en un altísimo porcentaje, cuando decimos altísimo porcentaje estamos hablando de 90 y tantos %, es igual a fallecimiento. Sí, sí. Claro, en esa situación es absolutamente necesario y vital para poder hoy estar sentado aquí que hubiera un transporte hacia el hospital urgente. Primera casualidad o segunda casualidad del día, ¿qué ocurre? Lo había. Cuando la persona que estaba de responsable en el gimnasio se dio cuenta de la gravedad, que se dieron cuenta enseguida, porque, pues claro, las cosas que decía eran inconexas, ¿no? No llegaba bien el riego Al cerebro. Al cerebro y, claro, entonces vio que era muy grave. Y lo que hizo fue bajar corriendo a llamar por teléfono para pedir una ambulancia. Para pedir una ambulancia. Y resulta que la ambulancia estaba en la puerta. Estaba allí, sí. Estamos hablando de un centro deportivo normal que normalmente no tiene una ambulancia en la puerta. ¿Qué había pasado? Pues que había un señor mayor que le había dado un bajón de tensión y le habían llamado a la ambulancia. La ambulancia era del 112 y aquel día la persona que estaba allí
Se dio la circunstancia que era un médico que iba siempre en el 112, pero nunca iba en ambulancia. Iba en el helicóptero. Siempre iba en helicóptero. ¿Y quién era ese médico? Pues era un primo hermano de mi esposa, que su compañero le había pedido que le hiciera aquella guardia, porque él normalmente iba en el helicóptero y su compañero se casaba a su hermana y le había pedido aquella guardia y circunstancialmente estaba aquel día allí. Rafa, tú llegas al hospital. En el hospital, digamos que te ubican en una sala en lo que están pensando los doctores y están evaluando tu situación y qué hacen. Porque claro, hay que entender una cosa, con la patología con la que tú entrabas, había que decidir si se operaba o no se operaba, si tenía sentido operar o no se tenía sentido, porque era muy probable que fallecieras. ¿Tú cómo percibías, si es que percibías algo en aquel momento? ¿Eras consciente de algo? Hombre, yo tuve conciencia desde casi el primer momento de que no saldría de aquello. ¿Por qué tenías esa conciencia? Pues hombre, pues porque desde el primer momento entré en una situación, era capaz de oír todo lo que pasaba a mi alrededor, pero yo estaba como en otro lugar. No tenía dolor, no tenía angustia, no sentía más que paz y felicidad. Esa es la verdad, y lo tengo que decir así porque fue así, ¿no? Entonces, desde el primer momento viví una situación para mí que, bueno, no la había vivido nunca, ¿no? Y me dejó tan sorprendido, pero estaba muy tranquilo. Entonces se me dijo que no saldría de allí, o sea, que no saldría de allí, que no saldría vivo. Pero se te dijo, ¿quién te lo dijo? Bueno, pues me cuesta mucho hablar de esto, pero me vi rodeado pues, de seres queridos, la verdad. Ya... A ver, tú, yo fallecidos, esa Rafa, es la verdad. Tú eres un ser humano, yo te conozco, eres un profesional, eres un ser humano, te lo he dicho, cabal. Ya. Esto a ti te tiene que costar mucho reconocerlo. Hombre, cuesta mucho hablarlo, la verdad, porque hoy día se va hablando más de esto y va habiendo más casos y la gente se va concienciando un poco, pero cuesta hablar de esto. O sea que tú te ves en una situación de tremenda se me dijo paz, claramente que, rodeado de seres queridos que te dicen que tu vida, digamos, ha terminado. De hecho, subiendo al hospital, el médico pues me preguntó claramente qué tal estaba. Rafa, ¿qué tal estás? Claro, me conocía. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Y yo le dije, mal. José Antonio, que se llama José Antonio, le dije, me muero, pero no te preocupes porque no tengo dolor, estoy feliz y tranquilo, lamento mucho lo que pasa, despídeme de mi esposa y de mi hija, pero no te preocupes porque no tengo dolor y no hay angustia de ningún tipo. Bueno, pues si a nuestros espectadores les parece sorprendente esta historia que estás contando, esperen a escuchar lo que viene a continuación. Te meten en el quirófano. ¿En el quirófano permaneces cuántas horas de operación? 12 horas. 12 horas. Entré a las 2:15 de un domingo, porque era domingo, sí, el 12 de febrero, sí, y salí pues, a las 2:30 de la madrugada. Bueno, y vamos a contar que días después, cuando ya recuperas la conciencia, después de esa operación en la que te salvan la vida los médicos, hay dos médicos que van a visitarte a la habitación. ¿Y qué ocurre? Bueno, cuando yo desperté, después de estar 5 días en coma inducido, sí, porque claro, no me podían, después de semejante intervención, no me podían despertar, hasta que la cosa cicatrizara un poco, pues tenía que estar en coma inducido. Y cuando desperté, desde el primer momento supe claramente que iba a salir de allí y que además iba a salir deprisa. ¿Pero por qué? ¿También de nuevo otra comunicación del estilo del anterior? Sí, tenía la absoluta certeza de que yo que no iba a quedar allí. Cuando todos los informes que daban los cirujanos eran negativos, porque no se sabía el tiempo que yo había podido estar sin oxígeno, claro, cómo podían haberse visto afectados los órganos, cómo, en fin... pusieron la cosa fatal, ¿no? Rafa, vamos a ese momento en el que recibes la visita de dos médicos y tú le dices algo a uno de ellos. ¿Qué le dices? Claro, yo en cuanto lo vi, lo reconocí. ¿Qué tal está? ¿Cómo ha ido todo? Ya veo que todo ha ido bien, tal y cual. Este doctor iba acompañado por otro cirujano, seguramente sería cardiólogo también. Yo solamente conocí a uno de ellos y le pregunté, ¿qué tal está? ¿Cómo se encuentra? Creo que el médico te cogió y te dijo... Nos vemos otra vez, le dije yo.
Y él te dijo, no, perdone, yo a Me usted dijo, no le dice, conozco usted no me puede absolutamente conocer a mí nada. de nada. Absolutamente de nada. Usted a mí no me ha visto nunca. ¿Y qué Claro, le dijiste? Eso me confundió un poco. Pero a la vez de confundirme me dio un poco de coraje por decir, bueno, ¿cómo dices que no me conoces si nos hemos visto? No, es imposible, es totalmente imposible. Y le dije, bueno, entonces, cuando te he visto que salías a un pequeño descanso con una naranja en una mano y una manzana en la otra y silbando tal. Llegaste a decirle que llevaba... Vamos a ver, porque lo que tú me estás contando es que este era uno de los médicos que te había operado. Claro, era uno de los dos cirujanos Que principales. en esas 12 horas de operación, en un momento determinado, decide hacer una parada para recobrar fuerzas y sale a algún lugar, a un office, al que se va a tomar una naranja, una manzana y va silbando algo. Sí. Pero tú estabas en la mesa de operaciones, en la camilla. Se suponía que sí, que estaba en la mesa. Yo lo podía ver todo. ¿Y el médico qué te dice? Pues que era totalmente imposible, que yo no podía haberlo visto bajo ningún concepto. Yo le dije que no era así. Cuando le dije esto, pues se quedó tan impactado que se dio media vuelta y se marchó. Rafael, Ya no lo he vuelto a ver. para ir acabando tu testimonio, que es tremendo y podríamos pasarnos el día hablando contigo, el público está todo el mundo haciendo gestos, mirándome, sonriéndose, mirándose los unos a los otros. Rafael, lógicamente, que te ocurra algo así, tiene que ser una especie de meteorito que cambie todo tu concepto de la vida. Por supuesto. ¿Cómo Ya te no- enfrentas tú ahora a la vida? Ya no vuelves a ser la misma persona. La vida da un giro de 360 grados. ¿Le tienes miedo a la muerte? Todas las... No, para nada. Porque lo pierdes. Porque sabes que todo no acaba allí. Pues, Yo por lo menos tengo esa certeza. Rafael, Cada uno... amigo, de nuevo, muchísimas gracias. Un aplauso inmenso para Rafael. Gracias a ti. Nos vemos entrenando. Rafael, Vale. por allí, por favor. Vale, gracias. Nos vemos.